Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a la sesión de asesoría académica. Si tienen alguna pregunta, por favor, estoy para responderlas o, en su defecto, pasaré a resolver los problemas de la semana 8. Semana corresponde, empezando por los problemas domiciliarios. Creo que no hay participantes, entonces empiezo con la pregunta 1 domiciliaria. El enunciado en un minuto dice: la figura nos muestra una esfera maciza de cobre de 10 centímetros de radio, de diámetro. Determine la masa de la esfera. Considere la densidad del cobre, 8,4 gramos por centímetro cúbico, y pi aproximadamente 3. Bien, la solución es simple. Hacemos uso de la definición de densidad. Densidad es masa entre volumen. Obviamente, álgebra básica. Esto exige que la masa debe ser la densidad del cuerpo por el volumen, ¿no? Para una esfera, el volumen es 4/3 pi por el radio al cubo. La masa será entonces ρ, pero en sistema internacional. Y ρ del cobre es 8,4 en sistema técnico, porque tengamos por centímetro cúbico. En el SI, al multiplicarlo por 1000, tendré en kilogramos por metro cúbico. 8400 kilogramos por metro cúbico. Multiplicado por 4, pi, que era próximo a 3, por 5 centímetros, transformado en SI de radio, es 0,05 metros. Al cubo, entre 3. Obviamente 3 y 3 se eliminan, numerador y denominador, y lo que tengo es la masa 4,2 kilogramos. Cualquier duda que tengas, por favor, me gustaría escuchar. Si tienes alguna duda, por favor, básicamente aquí lo relevante es que cuando yo cualquier duda que tengan, por favor, lo que estoy escuchando, aquí lo relevante es que uno de estos tres, este pi, el término pi, se elimina con este pi. Así, pi es 3, se elimina con este pi 3. Eso es lo que se debe especificar. Por supuesto, dudas, por favor, 3, 3 lo elimina. Es 5 por 10 a la 2 al cubo, o sea, 25, que son unos 6, y al multiplicar tengo 4,2 kilogramos. Cualquier duda que tengas, por favor, los escucho. En caso que no, continuaré con la solución de los problemas de ejercicios de clase, que es este problema 1. El enunciado en un minuto me dice: un recipiente que contiene agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 20 centímetros de profundidad. Imaginen un colchón de agua, ¿no? Determine la presión que ejerce el agua sobre el piso cuando el recipiente descansa en la posición mostrada en la figura. Obviamente, de la definición de presión en el fondo es la expresión manométrica. La presión manométrica es la densidad del agua multiplicado por la gravedad multiplicado por la altura. Densidad del agua en sistema internacional SI 1000 por metro cúbico, por la gravedad también SI 10
por la altura en metros, coma 2. Al efectuar, evidentemente, los últimos 10 por punto 2 por 1000, 2000 o 2 kilopascal. Esa es la respuesta adecuada. Por favor, yo me quedo las 2 horas y entonces haré un problema, una pregunta cada 15 minutos. Cualquier duda que tenga, por favor, me dice. Aquí esto válido, ¿no? Nuevamente, cualquier pregunta, por favor. Si no, voy a esperar. Después de 15 minutos haré la pregunta 2. O sea, cada 15 minutos haré una pregunta, un problema, pregunta domiciliaria y un problema de clase. Es la secuencia regular de clase. En caso que no haya pregunta. ¿Algún alumno que ingresó al chat? Ujú. Ok, entonces continúo y espero un par de minutos. El siguiente problema, obviamente, debe ser un problema domiciliario. Problema número 2. Cualquier duda, simplemente lo especifica, ¿no? Repito, esto equivale a algo. Por eso es 2 kilopascal. Y 10 por punto 12. Espero unos minutos, 2 minutos o 3. ¿Verdad? ¿Y dónde están? Ya. Entonces, lo, ya prefiero 2 y aparece. Ujú. Déjeme lo puedo hacer con chiquito. Aquí está agarrando el mismo. Parece que no quiero hacer un pequeño, una chapa pequeña, grande. No, luego poniendo de que excusa con otro formato ya. No, para que- sí, sí. Cualquier duda, por favor, los estoy escuchando. En caso que no, voy a hacer la pregunta 2 de domicilio. ¿De acuerdo? Que es esto.
Primero la presentación, obviamente, dice con respecto al principio de Arquímedes, indicar la verdad o falsedad según corresponde en cada proposición. Romanos 1. Solo se cumple cuando se sumerge un objeto en un líquido. Falso, ¿no? También se cumple cuando un objeto está parcialmente sumergido. Y también se cumple para cualquier cuerpo sumergido en un gas, en un fluido. Por lo que Romanos 1 es una proposición falsa. Romanos 2. La dirección de la fuerza de empuje que experimenta un objeto sumergido en un fluido siempre es vertical y orientado hacia arriba. Verdadero. Definición dada por el principio de Arquímedes. Romanos 3. Solo se cumple cuando el objeto está totalmente sumergido en el fluido. Esto es falso, ¿no? También es válido si el objeto está parcialmente sumergido, es decir, que está flotando. Y Romanos 4. La magnitud del empuje depende del peso del objeto sumergido. Y eso es falso, ¿no? El empuje es densidad del fluido, tiene que ver con la densidad del fluido, por el volumen sumergido por la gravedad. En eso nada tiene que ver el peso del objeto sumergido, ¿no? Lo que estoy diciendo es que acá el empuje es igual, fíjense para la última, ρ, densidad del fluido, ρ del fluido, por el volumen sumergido, el volumen del cuerpo sumergido por la gravedad. Eso es el empuje. Y nada tiene que ver con la magnitud, ¿sí? El peso del objeto sumergido. No tiene nada que ver. Entonces, atendiendo a estas cuatro observaciones, la clave es enano. La respuesta correcta. Por favor, cualquier duda que tengas, puedes activar tu micro o dejar la pregunta en el chat. ¿Sí? Deja nomás tu pregunta en el chat. Si no hay observaciones en un minuto, yo haré ejercicios de clase número 2. Estoy haciendo, resolviendo una pregunta cada 15 minutos, porque yo debo quedarme aquí las 2 horas en promedio, ¿no? En promedio. Para responder cualquier pregunta que correspondan a las 8 primeras semanas de clase. No respondo preguntas de la 9 hacia adelante, de lo anterior, sí. ¿Por qué? Porque obviamente esto es complementario a la teoría que se hace en Pesambá. Por favor, activa tu micro nada más. Hoy yo estoy ingresando, como pueden ver ustedes. Bastante continuamente al chat. Si hubiese alguna observación, si no, no será un problema. Y a no haber preguntas, voy a resolver el problema 2 de clase. En principio, el enunciado en un minuto. En la figura se muestra un submarino sumergido a una cierta profundidad h. Determine esta profundidad si el submarino soporta una presión total de 500 kilopascal. Como datos, la presión atmosférica 10 a la quinta pascal, la densidad del agua, ρ del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico, NSI, el valor de la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Ahora sí, la solución. Hacemos el cálculo de la presión absoluta. Obviamente, la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica ejercida por el agua. Dando valores, la presión absoluta me la dan 500 kilopascal.
500 por 10 elevado al cubo, más la presión atmosférica dato 10 a la quinta pascal, más la presión manométrica, error del agua 1000 psi, por la gravedad 10 por h. Obviamente, tú eliminas 10 a la cuarta, ¿no? Todos los términos que a 50 es igual 10 por 10 a la cuarta, más 10 a la cuarta por h, y la respuesta es si tú haces aquí esto, este es 50 por 10 a la cuarta, ¿no? Vamos primero, esto es 50 por 10 a la cuarta, es igual a 10 por 10 a la cuarta, más 10 a la cuarta por 8. Obviamente, si yo elimino 10 a la cuarta, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta y 10 a la cuarta, tengo h es igual 50 menos 10 después. Vamos a restar 50 menos 10 de h. La clave de dividir. Cualquier duda, por favor. Si no, voy a tener que esperar unos minutos porque los primeros problemas están diseñados para media hora. Cualquier pregunta que tengas, yo trato de responder. Si tienes preguntas, yo continúo, ¿no? Resolviendo problemas. Digan en todos los términos, 10 a la cuarta, 10 a la cuarta y 10 a la cuarta, ¿no? Me queda 50 es igual a 10 más h. El 10 pasa al otro lado restando y obviamente, claro, si me preguntas, estoy esperando su participación. Continuaré con el problema. Muy domiciliario y espero un par de minutos.
Por favor, estén presente. Cualquier duda que tengan, si ingresan, simplemente activan su micro y en forma automática les responde. O dejas la pregunta en el chat. Yo la estoy mirando y la resuelvo, ¿no? Estoy poniendo lo más que acabo de hacer. Y luego de un par de minutos continúo con la pregunta número 3. Primero domiciliaria y luego paso a resolver la pregunta de clase. ¿Cuándo van ustedes a ver los teléfonos? Mira, este libro, ya me salió botando los textos. Preguntas, por favor. Yo estoy presente para cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Estoy entrando constante y continuamente al chat, pero si no hay preguntas, yo voy a estar resolviendo, obviamente, de manera que puedo explicar también si hubiese alguna participación de alumno, las preguntas domiciliarias cada 15 minutos, una cada 15 minutos y complementariamente las preguntas de clase. De cualquier semana, de cualquier semana, ¿ok? Es decir, en estos momentos, la pregunta número 3 domiciliaria es esta. Esa es la pregunta, ¿no? Existiendo, si ustedes desean hacer una pregunta, cualquiera que sea, simplemente lo dejen escuchar. En caso contrario, yo continuaré resolviendo en forma secuencial las preguntas planteadas por la institución para esta semana. Ok, entonces empiezo con la pregunta número 3, que me dice, la densidad es una cantidad escalar que relaciona la masa y el volumen de una sustancia. Se desea calcular la densidad de un paralelepípedo
de dimensiones tal como se muestra en la figura. Largo 30 centímetros, ancho 5 centímetros y alto 10 centímetros. Considere su peso de 150 newton. La gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Ese es el enunciado tal cual del problema. La pregunta número 3. También insistiendo, en cualquier momento me pueden interrumpir si tienes un sesgo por alguna pregunta planteada en particular. La solución. Obviamente, la definición de densidad es la masa entre el volumen. ¿Cuánto es el volumen? El largo por ancho por altura. La altura, 1, en metros, sistema internacional, ¿no? El ancho, 5 centímetros, que equivalen a 0,05 en metros. Y el largo, 30 centímetros, que equivalen a 0,3. Obviamente, al multiplicar, voy a tener ese volumen en metros cúbicos. Poniendo estos datos, la densidad es la masa. El peso es 150 newton. Obviamente, la masa es 150 entre 10, 15 kilogramos. Y en el denominador, el volumen es 1 por 0,05 por 3. El resultado, obviamente, el denominador lo puedo poner en potencia de 10 y sería el primer factor, 10 a la menos 1, el segundo factor, 5 por 10 a la menos 2, el tercer factor, 3 por 10 a la menos 1. 5 por 3, 15, tanto el numerador como el denominador se eliminan y queda solamente 10 a la menos 4, que pasa hacia arriba con el signo cambiado, 10 a la cuarta. Esa es la densidad del cuerpo. 10 a la cuarta NSI, 10.000 kilogramos por metro cúbico. Aquí arriba, por favor. Obviamente aquí elimino 15 con 5 por 3. Y ρ igual, aquí, por aquí, ¿no? Y lo que tengo aquí es ρ igual, cantidad es igual 1 entre 10 a la menos 4. Pasa hacia arriba como 10 a la cuarta. Y es la respuesta. ¿Cómo lo pongo? Porque supone que ya escribí. La respuesta 10 a la cuarta o 10.000 kilogramos por metro cúbico. Todo expresado en unidades de sistema internacional. Por favor, si alguno quedó claro, simplemente pueden activar el micro o dejar sus dudas en el chat. Yo estoy entrando constantemente y si ustedes desean algún problema en particular, lo resuelven de cualquier semana. Bien, continuando, en todo caso, si me preguntan, luego de 3 domiciliarios, corresponde a la pregunta 3 de clase. El enunciado, en simple, una manera indirecta de medir la presión atmosférica es a través del barómetro de mercurio. Si el barómetro es llevado a una ciudad, la altura de la columna de mercurio es de 700 milímetros. Determine la presión atmosférica en esta ciudad. Se considera que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado y la densidad del mercurio 13,6 gramos por centímetro cúbico. Observen que la parte inferior debe estar de rojo, es mercurio manchado. La solución, la altura 0,2 metros. La altura 2, no.
700, 0,6. Comparamos las presiones, obviamente. En esos dos puntos, un mismo líquido. En un punto, en un nivel de referencia, deben tener las mismas presiones. Es teoría de vasos comunicantes. En este punto de la izquierda está presión atmosférica. En este punto, debajo del barómetro, tiene una presión debido al mercurio. Entonces, la presión que se mide en la ciudad es ρ del mercurio por la gravedad, por la altura del punto, ¿no? Bien. Esto será 13.600, lo que me dan es en gramos por centímetro cúbico, lo multiplico por 1000 para tener el sistema internacional. Si tengo la densidad en sistema internacional, lo multiplico por A, que es 10, y por la altura, que es 0,7. La respuesta es, ¿no? 9,52 a la prueba por 10 a la cuarta Pascal. ¿Sí? La clave A. Aquí, por favor, pongan 0,7. Listo, multiplicas esto y te sale 9,52. O sea, 10 por punto 7, esto es 7. Y lo que puedes multiplicar este número por 7. 6 por 7 a 4, 8 por 3, 21, 25 a 2, 7,7, ¿no? 152 por 2 ceros, o 9,52 por 10 a la cuarta. Esto por esto es 952. Tendré esto por esto, 952 por 10 a la cuarta. Esto es 900 a la prueba 52. Por 10 al cuadrado, obviamente, esto es 10 al cuadrado. Pero es más simple para comparar con las respuestas 9,52 por 10 a la cuarta. Listo, si hubiese preguntas lo que he hecho, en caso que no, voy a esperar unos minutos para hacer la pregunta número 4, porque con esa pregunta cierro la primera hora. Por favor, en cualquier momento, si ingresas, puedes hacerme tu pregunta, ¿no? Para poner esto mismo, pero en la parte de este por ciento. Es que sí. Y obviamente 336% me da 9,5. Y es obviamente algo. Por eso sale 9,52 por 10 a la cuarta. Ya son estas investigaciones, pero sí, esto, densidad aquí. Pregunta 3, en domiciliario. Si no hay preguntas, esperar un par de minutos. Si es posible, 3.
Insistiendo que tienen preguntas, pueden activar su micro en cualquier momento. Yo estoy aquí presente las 2 horas de sesión de asesoría académica. En caso que no haya preguntas, yo continuaré con la secuencia. Es decir, haré la pregunta 4 de domicilio casa y también posteriormente la pregunta 4 de ejercicios de clase. Creo que algún alumno desea alguna pregunta en particular, simplemente me indica, ¿no? Ok, empiezo entonces con la pregunta número 4 de ejercicio domiciliario. Puestos para clase. Veamos, en un recipiente, el enunciado, en un recipiente que contiene cierta cantidad de agua, se encuentra una esfera de 2 kilogramos de masa. Si al flotar emerge solo el 75% de su volumen, determine el peso del volumen del líquido desplazado y la densidad de la esfera. Como dato, considere la gravedad 10 metros por segundo. La solución, obviamente, usamos el principio de la Arquímedes y obviamente, si el cuerpo flota está en equilibrio, de acuerdo a la primera condición de equilibrio, vamos a considerar que el peso del cuerpo vertical hacia abajo es numéricamente igual al empuje, que es una fuerza vertical hacia arriba. El empuje debe ser igual al peso del volumen del fluido desalojado. Teoría de Arquímedes. El empuje debe ser igual al peso del cuerpo, ¿no?
Si la masa de la esfera es 2 kilogramos, el peso del cuerpo debe ser igual al empuje, debe ser igual a 20 metros. La primera parte. ¿Sí? Segunda parte. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Obviamente, el peso es igual al empuje. El peso es masa por la gravedad, masa de la esfera, obviamente. Debe ser igual al empuje, que es igual al peso del volumen del fluido desalojado. En este caso, el fluido desalojado es agua, ρ del agua, por el 25% del volumen de la esfera, porque el 25% está sumergido, si emerge 75%, multiplicando a la gravedad. La gravedad está presente en ambos miembros de la igualdad, se puede descartar. ¿Qué tengo? Masa de la esfera entre el volumen de la esfera, me queda 25% de la densidad del agua. Y esto es ρ de la esfera 250, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Cualquier duda, por favor. Aquí lo relevante que estoy juntando. Esta masa de la esfera entre este volumen de la esfera, esta densidad de la esfera. Y obviamente en otro color, este G se descarta con este G. Lo que me queda es densidad azul, el cociente densidad, 25% es esto, perdón, 25% de la densidad del agua que tiene. Cualquier duda, por favor. Y esto está en ese, ¿no? Y lo damos por otro. La respuesta a esa pregunta. Aquí las preguntas, pero en un minuto, en caso que no, haré la pregunta 4, domiciliaria, y con eso tengo la primera hora. Ok, vamos a la pregunta número 4, que es esto. De clase, ¿no? Esto es lo que debe hacer un profesor de institución normal. La figura nos muestra una tubería horizontal que contiene un líquido. En un extremo se tiene un pistón liso y de masa diferenciada, y en el otro extremo una tapa. El área del pistón es 3 veces mayor que el área de la tapa. Si se aplica una fuerza horizontal de 100 newton de magnitud sobre el área mayor, determine la magnitud de la fuerza F' que se ejercerá sobre la tapa para que el sistema permanezca indefinido. Es hidrostática, ¿no? Aun cuando se habla de una tubería, hay una presión a la derecha, una presión a la izquierda, y obviamente el sistema está indefinido. Vamos a la solución. Se aplica una fuerza F2 para contrarrestar, ¿no?, la fuerza F1 que genera una presión en el área de entrada. Hago uso del principio de Pascal, evidentemente. Que me dice fuerza 1 entre área 1, a ver, fuerza 1 entre área 1, presión en la entrada, debe ser fuerza 2 entre área 2, presión en la salida. De acuerdo al principio de Pascal, la presión aplicada a un punto de un fluido se transmite con la misma intensidad. Y los puntos fluidos se aplican. F1 me dice datos 100 newton. Entre área 1 es 4 veces el área 2, porque me dice que el área 1 es 3 veces mayor, es decir, 4 veces A. Es igual a la fuerza 2 que yo quiero calcular entre el área A, nada más, ¿no? En el gráfico también se ha esquematizado lo que se quiere decir. Obviamente A es factor común, se elimina en ambos denominadores. Tengo 100 entre 4 debe ser la fuerza 2. La fuerza 2 debe ser igual a 25 newton, que es la
es evidente que aquí elimino A, ya, y tengo F2 es igual a 100 entre 4, 25. Cualquier duda, por favor. Estos son los primeros cuatro problemas. Primero domiciliario y luego de clase que debo realizar durante la primera hora de sesión. Voy a esperar, por favor. Pero si tienen cualquier duda, yo estoy aquí para resolver cualquiera de las preguntas que tú tengas interés en conocer. Sí, estoy ordenando.
Cualquier consulta, por favor, activen el micro, yo los escucho. En caso que no, para esta segunda hora voy a explicar, resolver los problemas, ya he hecho los cuatro primeros, los problemas 5, 6, 7. Empezando, obviamente, los problemas domiciliarios, ¿no? O sea, los problemas propuestos que a veces no alcanza tiempo para que el profesor los haga en esta semana muy extensa. De repente alguno de estos problemas no se ha logrado hacer, pero si aún así te quedan dudas, simplemente consulta. Esa es la idea de la asesoría académica. Por favor, cualquier duda que tengas. Ok, tiempo, resuelvo la pregunta número 5 que corresponde a la segunda hora ya. 5 domiciliario. Es el enunciado dice en una prensa hidráulica, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una presión sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal circular y de radio 10 centímetros. Esta presión se transmite a otro pistón que tiene un radio de 20 centímetros. Pregunta, ¿qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para elevar un automóvil que pesa 16 kilonewton? Esa es la pregunta. ¿De acuerdo? Vamos a la solución. Vamos a hacer uso evidentemente del principio de Pascal.
base en la presión hidráulica, que me dice que la presión de entrada debe ser la presión de salida. La presión en un punto cualquiera uno debe ser igual a la presión en el punto de salida. Relacionando con las áreas, la fuerza 1 es al área 1 entre área 1, como la fuerza 2 es al área 2 entre el área 2. Pues valores, obviamente F1, tal cual en el denominador del primer miembro, el área 1 es pi por el radio 1 elevado al cuadrado. Eso debe ser igual a F2. Concretamente me dicen, yo necesito, ¿no?, elevar un auto de 16 kilonewton, 16 por 1000, entre el área 2 pi por radio 2 al cuadrado. Eso claramente definido. Y entonces elimino pi, queda F1 entre radio 1, 10 al cuadrado, debe ser igual 16.000 entre radio 2, que es 20 centímetros elevado al cuadrado. Obviamente, esto es 4.000 newton, la clave es de punto. Si se puede hacer esto, claro, esto es así. Obviamente, ¿no? Esto es F1, que da igual. Cambia acá, paréntesis, 10 entre 20 al cuadrado por 16.000. 16.000. 1, 2, y este es F1 será, todo esto es un cuarto, esto es 16.000 entre 4, ¿no? Entre 4 que es la respuesta. Aquí también será el pi, viendo y lo terminando. Porque lo que estoy escuchando. En caso que las hubiese, si no, no será un problema. No, no será un problema. Obviamente, esto es igual. Y este es como una presión hidráulica con un área grande en la salida y un área pequeña en la entrada, ¿no? Aquí aplico una fuerza F1 y se aplica F1, F1 y aquí una fuerza F2, ¿no? Es más o menos. En el punto 1 ya se lo primero que son en el punto 2. Son iguales, ¿no? Presión 1 debe ser igual a presión 2. Presión hidráulica es el esquema base. Y la otra pregunta que se explicar es la pregunta número 5 de clase, tal como debe explicar o debe explicar un profesor de 3 años. Tiene la pregunta, un estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos desea saber la densidad de un objeto.
de masa, yo disculpen, me faltó poner el dato, vamos a ver cuál es la masa de mi paciente, por alguna razón que me olvidó poner, lo que hace, ¿no? Un objeto, bueno, no hay, ¿no? Si siempre va a ser 10 minutos. Listo, entonces, simplemente, vamos a hacer. Volviendo, para ello vierte cierto volumen de agua en una probeta, figura 1, y sumerge el objeto colgado de un dinamómetro de resorte. Sí, figurado. Pregunta, determine la densidad del objeto calculado por el estudiante si el dinamómetro marca 10 metros. Básicamente, ¿no? Obvio, una mirada rápida me dice que en la clase inicial en la probeta hay 100 mililitros, 300 mililitros. En el caso de la figura 2 hay 500 mililitros. Obviamente, para el volumen que se ha sumergido, la diferencia de volumen, ¿no? Debe ser igual al volumen del objeto, 200 mililitros. Lo paso a sistema internacional, mililitros es 0,2 litros, pero un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, porque 1000 litros hacen un metro cúbico. ¿Sí? Esos detalles sí debes entenderlos y no que sea en clase de física del equilibrio. El peso aparente más el empuje debe ser igual al peso real. El peso aparente es el dato, ¿no? Más el empuje es el peso de volumen de agua, rho del agua, por la gravedad, por el volumen sumergido. Debe ser la masa del objeto, ¿no? Por la gravedad. Peso aparente más rho del agua, más la gravedad por el volumen sumergido, debe ser. En vez de masa pongo rho del objeto, por el volumen del objeto, por la gravedad. Quiero saber el rho del objeto, simplemente en estos dos términos de segundo miembro pasan a dividir el volumen del objeto por la gravedad. Y doy valores, ¿no? El peso aparente dato 10, más rho del agua 1000 por 10 por coma 2 por 10 a la menos 3, entre volumen del objeto, coma 2 por 10 a la menos 3, lo está acá, ¿no? Por la gravedad 10. Y obviamente la respuesta 6000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Este 1000, este 1000 se elimina con este 10 a la menos 3. ¿Qué me queda? 10 por coma 2, pues, ¿no? No. Aquí tengo coma 2 por 2, 10. 10 por 10 menos 3. Obviamente, esto queda 10 entre 2, ¿no? Todo esto es 2 a 2 a 2, ¿no? Por 10 a menos 3 pasa arriba. 10 más 2, 12. 12 entre 2. Aquí queda 2 nada más. Queda 6000 porque yo el kilogramo por metro cúbico. Esa es la respuesta. 6000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Aquí quedaría 10 más 9, numerador, entre 2 por 10, y el 10 a la menos 3 pasa por 10 elevado al cubo. Obviamente este es 6 por 10 al cubo, ¿no? Esto que está acá está listo. Cualquier duda, por favor. Si no, simplemente voy a esperar. Cualquier duda que tengas, por favor.
insisto, yo haré un programa cada 15 minutos y resuelto los 5 primeros problemas. Voy a seguir ese mismo tónico, pero cualquier duda yo estoy aquí para resolverla, explicarla, detallarla. No, vamos, vamos, vamos. Porque es que yo me leo, yo no, yo como niño, ¿no? ¿Cuándo es de promoción?
¿Alguna pregunta, por favor? Ok, si no, continuemos con la secuencia y es tiempo de hacer la pregunta 6 domiciliaria. El enunciado brevemente. En la figura se muestra un tubo en forma de U de sección uniforme que contiene mercurio de un líquido desconocido. Si el desnivel del mercurio es H sub B igual 5 centímetros y la del líquido desconocido es H sub A igual 15 centímetros, determine la densidad del líquido desconocido. Bien. Con respecto a esa línea discontinua, que vamos a llamar discontinua punteada, puntitos pequeños, que toman los niveles de referencia H sub A y H sub B, la presión en el punto A debe ser igual, al izquierdo debe ser igual a la presión en el punto B, lado derecho. Es decir, P sub cero, la presión atmosférica, porque las partes externas superiores están a la misma presión atmosférica, más presión manométrica, rho del mercurio, por la gravedad, por la altura en este lado, debe ser igual P sub cero, en el lado de la izquierda, más rho de X del líquido desconocido, por la gravedad, por la altura H, ¿no? H de A. Obviamente elimino P sub cero, elimino G y tengo rho de X, entre el líquido desconocido, debe ser rho del mercurio por H del mercurio, HB, entre H del líquido desconocido, HB. Eso me da 13,6 en sistema técnico por HDB, 5 centímetros entre HDA, 6 centímetros. Al dividir 13,6 entre 4 me queda con aproximación 4,5 gramos por centímetro cúbico. La clave abierta. Estoy diciendo es que en este punto se va P sub C, ¿no? Y me quedan términos rho G, H. Obviamente, si elimino la gravedad, ya solamente hay igualdad, me queda y tendré solamente rho de X, es rho del mercurio por H de B entre H de A, ¿no? H del mercurio entre H de A. ¿Sí? Esto es H de B entre H de A. H de A. ¿Sí? Ahora sí. Este que queda, el fondo, ya solamente altura de B. Si me consultas, vamos a la siguiente pregunta, pregunta 6, ¿no? Esto es así. Está un iceberg, bloque de hielo, se encuentra flotando. Y es extremadamente peligroso porque la mayor parte del hielo está bajo la superficie del agua de mar. Según esto, ¿qué fracción del iceberg se encuentra sobre el nivel del agua? Considere la densidad del hielo 920 kilogramos por metro cúbico y la densidad del agua 1020 kilogramos por metro cúbico. Obviamente el peso del iceberg
vertical hacia abajo debe estar compensado con el empuje vertical hacia arriba. Hacemos uso de la primera condición de equilibrio y del principio de Arquímedes. El peso vertical hacia abajo debe ser igual al empuje vertical hacia arriba. Peso es masa del hielo por la gravedad. El empuje es densidad del fluido, esta agua, por el volumen que está sumergido por la gravedad. Vemos aquí, ¿no? G y G se eliminan, queda ρ del hielo por volumen de hielo, debe ser ρ del agua por volumen sumergido, dividiendo ρ del hielo es a ρ del agua como volumen sumergido es al volumen del hielo. 920 entre 1020 es el cociente del volumen sumergido entre el volumen del hielo. El volumen sumergido es 40 de centro, ¿no? Entre 59. 4920 entre 1020 que saco mitad. Primer de cero se elimina y tengo 90. Finales, evidentemente aquí, esto haciendo el cociente densidad es masa sobre volumen. La fórmula, obviamente, la masa debe ser igual a la densidad por el volumen. Eso se ha puesto acá, ¿no? En vez de masa por volumen. Y obviamente, este valor de gravedad se está eliminando. G, el primer miembro se elimina con G, en vez de masa pongo ρ el hielo por volumen del hielo. Sobre hielo, ¿no? Por ρ del hielo. Volumen del hielo. Por eso sobre el hielo. Listo, obviamente en la solución numérica, un cero que se elimina, mitad de 92, 46, la mitad de 102, 51. Y tengo 46 sobre 51. Están pidiendo qué fracción del iceberg se encuentra sobre el nivel del mar. Esto es el volumen sumergido al volumen del hielo, 46 sobre 51. El resto emerge. Le falta para hacer 51 sobre 51. Volumen que emerge es al volumen del hielo como 5 sobre 51. Aquí sí la pregunta, los escucho, si no, luego continuaré con el problema siguiente. He resuelto las 6 primeras preguntas y si me preguntas dentro de unos minutos, ¿sí? 12:30, hago la pregunta 7, que es la pregunta final.
Ahorita me estoy viendo, gracias. Mañana seguro te dice la abuela y la abuela. Y a todos los que han así. Ok, ¿alguna pregunta? Si no, haremos la pregunta final, por favor. Domiciliaria. A ver, esta. El enunciado. En la figura se muestra una tubería en posición horizontal, por donde fluye el agua. Por la sección 1, la rapidez es V1 igual 2 metros por segundo. Y su presión absoluta es de presión en el punto 1, 3 por 10 a la quinta pascal. En la sección 2, la tubería se estrecha
hasta tener la mitad del radio de la sección 1, determine la presión en la parte estrecha. Bien, en principio vamos a hacer uso de la ecuación de continuidad entre los puntos 1 y 2. La masa que entra al punto 1 debe ser la masa que sale del punto 2. Área 1 por velocidad en 1 debe ser igual al área 2 por la velocidad en 2. Área es pi por radio cuadrado. Pi por radio 1 y en 1 cuadrado por la velocidad en el punto 1 que es la del 2. Debe ser área 2. Y el radio disminuye a la mitad, r medios al cuadrado por la velocidad en 2. La velocidad en el punto 2, 8 metros por segundo. ¿Sí? A ver, brevemente, elimino pi, r cuadrado, elimino con r cuadrado. O sea, esto es r cuadrado, borrarlo, r cuadrado debe ser igual r cuadrado entre 4. Porque r medio al cuadrado es r cuadrado entre 4. Elimino este r cuadrado con este r cuadrado y me queda de 2, 8. 4 por 2, aquí queda un dígito 2, 8. ¿No? Tengo la primera parte. La velocidad en el punto 2, 8 metros por segundo. Ahora sí, la segunda parte. Hacemos uso de la ecuación de Bernoulli, ρ para de la presión, más ρGH, más la mitad de ρB al cuadrado de la constante. Entre los puntos 1 y 2, presión en el punto 1, más ρG H1, más ρ B1 al cuadrado entre 2, debe ser presión en 2, más ρGH2, más ρ B2 al cuadrado entre 2. Como están en el mismo nivel, obviamente, por una misma horizontal, H1 debe ser igual a H2. Es decir, el término central se elimina porque es común para el primer miembro y para el segundo miembro. Queda presión en el punto 1, más la mitad de ρ B1 al cuadrado debe ser la presión en el punto 2, más la mitad de ρ por B2 al cuadrado. Dando valores, la presión en 1 3 por la quinta dato, densidad del agua 1000, B en 1, 2 al cuadrado entre 2 debe ser la presión en el punto 2, lo que queremos. Rho 1000, B en 2 es 8, lo hemos calculado en la página anterior, entre 2. Y obviamente ustedes lo hacen, debe quedar 2,7 por desarme. ¿Sí? Ya lo revisan ustedes y ese es el detalle, ¿no? Y la clave para este problema es F de enano. El problema 7 de clase es este. Fluye agua por un tubo de sección transversal variable. En el punto 1, el diámetro del tubo es 10 centímetros y la rapidez del fluido es 0,1 metro por segundo. Pregunta, ¿qué rapidez tiene el fluido en el punto 2, donde el diámetro es 2 centímetros? Vamos a la solución. Hago uso de la ecuación de continuidad. Obviamente, el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. Esto equivale a decir que área 1 por velocidad 1 en el punto 1, caudal 1, debe ser área 2 por la velocidad 2, el caudal de salida o de en función del radio es pi por radio al cuadrado, pero en función del diámetro, el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado entre 4, porque el diámetro es la mitad del radio, ¿no? El radio es la mitad del diámetro. Tengo eso, ¿no? Área por B1 debe ser igual a área por B2. Estamos simplemente en función de áreas. Se van pi y 4 en todos los extremos, me queda 10 al cuadrado, diámetro 1 al cuadrado, por la velocidad en ese punto 0,1 entre el diámetro 2, que es 2 centímetros al cuadrado.
Eso es B2. Y al resolver tengo B2 es 2,5 metros por segundo. La clave es AB. Lo que he dicho lo vuelvo a escribir primero, ¿no? Lo que elimino es y 4. ¿Qué me queda? Diámetro 1, 10 centímetros al cuadrado. Por B1, este es B1. Entre diámetro 2 al cuadrado. El diámetro 2 es 2 centímetros. 10 entre 2, acá lo que quiere decir. 10 entre 2 al cuadrado. 10 entre 2 factor está al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Por coma 1, 2,5. Esto por 0,1. Y la respuesta 2,5. Cualquier duda por lo que tuvieses, si no voy a esperar unos minutos para resolver la última pregunta que queda, que es el problema 8, pero de clase. Con eso doy por finalizado la sesión el día de hoy. Cualquier pregunta, por favor, yo estoy presente. Simplemente activas tu micro. Cualquier duda que tengas, por favor. Si no, no hay problema. Ya solamente me quiero explicar la pregunta número 8 de clase, ¿no? Porque me pregunta 8 de estudiante. ¿No? La pregunta 7 la hice con así me quedaría hasta la 8. Unos minutos.
Ok, si ves alguna pregunta, por favor. ¿Qué preguntas? Concluyo la sesión con el problema de la semana 8, el problema 8 de la semana, problema de clase, detallado y explicado, obviamente, y con eso doy por finalizado la sesión de asesoría académica. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en cualquier momento, me interrumpen nada más, yo trataré de explicarles cualquier tema de las primeras 8 semanas de Pre-San Marcos. Física. Esto, entonces, resuelve el problema número 8. Es este. ¿Sí? El enunciado en un minuto dice, fluye agua continuamente de un tanque abierto, como se muestra en la figura. La altura del producto 1, del punto 1 es h sub 1 igual 25 metros. Y en los puntos 2 y 3 es h sub 2 igual 5 metros. Si el área transversal en el punto 2 es el doble del área de la sección transversal del punto 3, determine la rapidez del agua en los puntos 2 y 3 respectivamente. Considere el área del tanque muy grande en comparación con el área transversal del tubo. Vamos a la solución, hacemos cálculo de la rapidez, obviamente, teorema de Torricelli, la velocidad en el punto 13 es raíz de g, h1 menos h2, la diferencia de altura. Dos veces la gravedad, g, que es h1 menos h2, 20 metros, y eso es raíz de 420 metros. ¿De acuerdo? Ahora bien, con ese dato hago uso en la línea horizontal, donde están los puntos 2 y 3, de la ecuación de continuidad. El caudal
en el punto 2 debe ser igual a caudal en el punto 3. Área 1 por velocidad en 2 debe ser área 3 por la velocidad en el punto 3. Dividiendo nada más, B2 debe ser área 3 por B3 entre 2 veces el área 3, porque me dicen que el área 2 es 2 veces el área 3, ¿no? Eliminando el área 3, tengo 20 entre 2, 10 metros por segundo, y la respuesta. En algunas observaciones aquí debe ser Q2, debe ser igual a Q3. El caudal en los puntos 2 y 3. Aquí, obviamente, el dato área 3 y el área 2 están relacionadas, ¿no? Área 2, 2 veces el área 3. Para eliminar, ¿no? 2 veces el área 3. Eso es reemplazado, ¿no? Y al reemplazar tengo esto. Solamente tengo velocidad en 3 entre 2 es 10. Bien, me dio mucho gusto conversar con ustedes. Si es que no hay preguntas, por favor, voy a esperar 2 o 3 minutos. Pero en caso de no haber preguntas, voy a proceder a retirarme. En principio, voy a poner las soluciones con un tiempo de 1 minuto cada uno de los ejercicios domiciliarios. ¿Sí? Ocho para 1 minuto por cada pregunta, por favor. 30 segundos. Pregunta 2. ¿Alguna observación? Simplemente lo hace saber. Yo estoy escuchando. No me ningún problema. Todo queda grabado y entonces lo puedes revisar con paciencia posteriormente. Pero las clases son sincrónicas, aun cuando las repeticiones son asincrónicas. Todos pueden participar o dejar su pregunta en el chat. Yo estoy observando las preguntas en el chat, ¿no? Pregunta 3. Así está. Estoy pasando las soluciones de los ejercicios domiciliarios. Y presente, estoy presente para cualquier duda, ¿no?, que se pueda presentar. De verdad, pero estoy aquí para las observaciones correspondientes. Estoy pasando los ejercicios domiciliarios a un ritmo de un problema por minuto. Ya 4. Cada problema en un tiempo de 5 minutos, a veces hasta 6, pero de menos, si tuvieses alguna duda, pregunta, simplemente me lo dices. Yo trato de detallar cuál es la pregunta y cuál es el tema, ¿no? En base a la pregunta, yo observo cuál es la indicación pertinente, obviamente, ¿no? En qué proceso, en qué parte de la secuencia es
alguna duda, dificultad temática, idea, de asesoría académica, qué parte, qué punto, qué tema, es un poco claro. Pregunta número 5, cerrando todas las invitaciones que hice por si algún alumno quisiera hacer una observación, entonces yo simplemente le doy paso. Número 6, por favor, y pidieron que revisar todas las invitaciones, obviamente, que después se para el video, no recargar, pero como vuelvo a decir, he hecho un problema cada 6 minutos, 5 minutos, ¿no? Primero domiciliarios y luego de clase, porque a veces un profesor no tiene tiempo para hacer lo que le gusta en clase. Yo estoy presente, la actividad es sincrónica, la pregunta existe, tiene dos partes. Esta es la primera parte para encontrar la velocidad de salida en esa rama de la tubería. Esta es la parte final, ¿no? Donde se usa el principio o la ecuación del Bernoulli para poder calcular la presión en el punto. Finalmente, esta es la secuencia de respuesta, ¿no? Para las 5 preguntas planteadas esta semana. Muchas gracias por su atención. Espero que todo bien. En caso que no, en una situación que tal vez no